En el año 2006, el vibrante y refrescante ambiente de un parque acuático, un lugar diseñado para la alegría y el escape del calor, se vio empañado por un suceso que resonaría durante años, dejando una herida abierta en la memoria colectiva. Imaginen la escena: risas de niños, el chapoteo del agua, el aroma a protector solar y la promesa de un día perfecto bajo el sol mexicano. En medio de esta atmósfera de despreocupación, un joven adolescente, lleno de vida y expectativas, se desvaneció. No hubo gritos de alarma inmediatos, no hubo una escena dramática que alertara a todos, simplemente desapareció, como si la tierra se lo hubiera tragado o el agua misma lo hubiera reclamado en un acto silencioso y aterrador. Aquella desaparición, envuelta en el misterio desde el primer instante, se convirtió en una pesadilla para su familia y en un enigma para la comunidad. 14 largos años transcurrieron, marcados por la angustia, la incertidumbre y un torbellino de preguntas sin respuesta. Las autoridades investigaron, los rumores circularon, pero la verdad, esquiva y esquiva, permanecía oculta. La esperanza de encontrarlo, viva o muerta, se desvanecía con cada amanecer, pero el vacío que dejó su ausencia era un recordatorio constante de que algo terrible había sucedido, algo que merecía ser esclarecido. Hoy, sin embargo, el paso del tiempo y los avances tecnológicos han abierto una nueva y sorprendente ventana a este oscuro capítulo. En lo que podría parecer una escena sacada de una película de suspense, una herramienta moderna, un dron equipado con tecnología de vanguardia, sobrevoló el mismo lugar donde la vida de una familia dio un vuelco devastador. Su misión: explorar, documentar, buscar aquello que la vista humana, limitada por el tiempo y las circunstancias, no pudo captar. Y fue bajo la superficie de una piscina, ahora vacía y probablemente olvidada por muchos, donde este ojo aéreo captó una imagen inquietante, capaz de helar la sangre, que parecía desenterrar un misterio que se creía sepultado para siempre. No era un objeto cualquiera, ni un reflejo casual, era una pista, un vestigio, algo que la quietud del agua y el paso de los años habían preservado, esperando ser descubierto. Esta revelación, surgida de la intersección entre la tecnología y un suceso trágico, no solo reaviva las cenizas de un caso cerrado para muchos, sino que abre una puerta crucial hacia la verdad que el tiempo, con su implacable avance, intentó ocultar. Nos invita a todos nosotros a sumergirnos en esta búsqueda de justicia y claridad, a desentrañar los hilos de un misterio que, durante más de una década, ha atormentado a una familia y ha permanecido como una sombra en la historia de aquel lugar. Este es el relato de cómo una imagen inesperada, captada desde el cielo, nos obliga a mirar de nuevo hacia el pasado y a confrontar las verdades que yacen ocultas, a menudo en los lugares más insospechados, recordándonos que la memoria colectiva, aunque a veces parezca desvanecerse, siempre guarda secretos esperando ser revelados. La aparición de esta imagen no es un mero accidente, sino el resultado de una convergencia de factores que elevan este caso de una tragedia local a un estudio fascinante sobre la persistencia de la verdad y el poder transformador de la tecnología. Lo que comenzó como la desaparición inexplicable de un adolescente en un entorno aparentemente seguro y familiar, se ha convertido en un símbolo de las incógnitas que pueden persistir, incluso cuando las investigaciones oficiales se dan por concluidas. La angustia de una familia que nunca aceptó la falta de respuestas, sumada a la inherente naturaleza pública de un parque acuático, crea un caldo de cultivo perfecto para la especulación y, a su vez, para la esperanza de que un día, de alguna manera, la luz ilumine la oscuridad.
La imagen captada por el dron no es solo un punto en una fotografía, es una potencial llave maestra que podría desbloquear años de dolor y confusión. Representa la posibilidad de pasar de la especulación a la evidencia, de la incertidumbre a la resolución. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestros intentos por cerrar capítulos y seguir adelante, la verdad tiene una forma de resurgir, a veces a través de los medios más inesperados. La elección de un dron, un observador aéreo que puede ver lo que está oculto a nivel del suelo, es particularmente simbólica. Sugiere que una perspectiva externa, una mirada desde una altura que trasciende las limitaciones humanas, es lo que finalmente podría desentrañar este enigma. Este es el punto de partida de un viaje que nos llevará a explorar no solo los hechos de esta desaparición, sino también las complejidades de la memoria, la perseverancia de la justicia y el papel cada vez más importante de la tecnología en la desvelación de secretos enterrados. La historia que estamos a punto de desentrañar es una que toca fibras sensibles. La vulnerabilidad de la juventud, la fortaleza del amor familiar y la incansable búsqueda de la verdad, incluso cuando parece inalcanzable. El impacto de una desaparición como esta trasciende las fronteras de una familia para convertirse en una inquietud colectiva. Un parque acuático, un espacio que evoca la despreocupación y la seguridad, se transforma en el escenario de un evento que siembra dudas sobre la propia seguridad y la fiabilidad de los entornos que damos por sentados. La comunidad se pregunta cómo pudo suceder algo así, cómo un joven pudo simplemente desvanecerse sin dejar rastro en un lugar concurrido y, en teoría, vigilado. Esta inquietud se intensifica con el paso del tiempo, a medida que las pistas se enfrían y las posibilidades de encontrar respuestas se vuelven cada vez más remotas. La familia, por su parte, vive en un estado de duelo perpetuo, una especie de limbo existencial donde la ausencia es una presencia constante. Cada día es una lucha contra la desesperanza, cada aniversario una punzada de dolor renovado. La necesidad de cierre, de saber qué ocurrió, se convierte en una fuerza motriz que impulsa su incansable búsqueda de la verdad, a pesar de los obstáculos y la indiferencia que a menudo enfrentan. Es en este contexto de dolor persistente y anhelo de justicia donde la tecnología emerge como un faro de esperanza. La idea de que un dron, una herramienta moderna y aparentemente impersonal, pueda arrojar luz sobre un misterio tan profundamente humano, es a la vez fascinante y un poco escalofriante. Nos obliga a reflexionar sobre cómo las herramientas que creamos para el futuro pueden, irónicamente, ayudarnos a desenterrar los secretos más oscuros del pasado. La imagen captada no es solo una prueba potencial, es un símbolo de que la verdad, por muy bien enterrada que esté, tiene una forma de encontrar su camino hacia la superficie, impulsada por la innovación y la inquebrantable determinación de quienes se niegan a aceptar el silencio. Este caso, aunque específico, resuena con una experiencia humana universal, la de enfrentarse a lo desconocido y la lucha por encontrar sentido en medio del caos. La desaparición de un ser querido es una de las experiencias más desgarradoras que una persona puede atravesar, y cuando esa desaparición ocurre en circunstancias misteriosas, el dolor se ve amplificado por la falta de cierre. La familia en cuestión, a lo largo de 14 años, ha vivido una odisea de esperanza y desesperación, de búsquedas infructuosas y de recuerdos agridulces. Su historia es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y del poder del amor familiar para persistir a través de la adversidad más profunda. La llegada de esta nueva pieza de evidencia, esta imagen captada por un dron, no es solo un avance en una investigación.
Es un rayo de luz que podría disipar la niebla de incertidumbre que ha envuelto sus vidas durante tanto tiempo. Es la posibilidad de pasar de vivir con preguntas sin respuesta a quizás obtener la verdad, por dolorosa que ésta sea. La tecnología, en este contexto, se presenta no como un sustituto de la investigación humana, sino como una herramienta poderosa que amplifica nuestras capacidades y nos permite explorar dimensiones que antes estaban fuera de nuestro alcance. La imagen bajo el agua, en una piscina vacía, es un potente recordatorio de que incluso los lugares que parecen ordinarios o ya explorados pueden ocultar secretos profundos, esperando el momento adecuado para ser revelados. La narrativa que se despliega a partir de esta imagen es una que invita a la reflexión sobre varios aspectos fundamentales de nuestra existencia. Por un lado, nos confronta con la fragilidad de la vida y la facilidad con la que puede ser arrebatada, o peor aún, simplemente desaparecer. Por otro lado, subraya la importancia de la perseverancia y la esperanza, incluso ante las circunstancias más sombrías. La familia que ha esperado 14 años por respuestas es un faro de esta perseverancia. La tecnología, representada por el dron, actúa como un catalizador, demostrando cómo la innovación puede jugar un papel crucial en la búsqueda de la verdad y la justicia. Este es el punto de partida de una investigación que va más allá de los hechos superficiales, adentrándose en las complejidades de la memoria, la evidencia y la capacidad humana para desentrañar misterios, sin importar cuánto tiempo hayan estado ocultos. La historia nos llama a ser testigos de cómo el pasado, a menudo enterrado bajo capas de tiempo y olvido, puede ser desenterrado y confrontado a través de la curiosidad y la aplicación inteligente de las herramientas a nuestro alcance. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje para entender no solo lo que pudo haber sucedido hace 14 años, sino también cómo hemos llegado a un punto en el que la tecnología nos permite mirar hacia atrás con una claridad sin precedentes, abriendo la puerta a la justicia y al cierre para aquellos que más lo necesitan. El misterio que rodea la desaparición del adolescente en el parque acuático y su posterior potencial revelación a través de una imagen captada por un dron nos lleva a explorar las profundidades de cómo la tecnología moderna, específicamente la fotogrametría y el análisis de imágenes aéreas, puede desenterrar verdades ocultas en entornos acuáticos. Más allá de la simple toma de una fotografía, los drones equipados con sensores avanzados pueden mapear el lecho de piscinas, incluso aquellas con historiales de uso prolongado, revelando anomalías que la inspección visual tradicional pasaría por alto. Esto implica la superposición de múltiples imágenes tomadas desde diferentes ángulos para crear un modelo tridimensional detallado, donde cualquier objeto o irregularidad que no pertenezca a la estructura normal de la piscina se vuelve detectable. Por ejemplo, un objeto sumergido durante años, cubierto por sedimentos o algas, podría manifestarse como una variación sutil en la topografía del fondo, una sombra inusual o una densidad diferente en el material captado por los sensores. El análisis de estas imágenes no se limita a la detección visual. A menudo involucra software especializado que puede identificar patrones, medir dimensiones y comparar la anomalía detectada con bases de datos de objetos conocidos o con la propia estructura esperada de la piscina. Profundizando en la aplicación de esta tecnología, consideremos cómo el análisis espectral y térmico, a menudo integrado en drones de vigilancia avanzada, podría haber jugado un papel crucial en la detección de la imagen inquietante. Las cámaras multiespectrales pueden capturar la luz reflejada en diferentes longitudes de onda, más allá del espectro visible para el ojo humano. Esto permite diferenciar materiales basándose en sus firmas espectrales únicas.
Un objeto orgánico, por ejemplo, o un material sintético que haya permanecido sumergido, podría exhibir un patrón de reflectancia distinto al del concreto o azulejo de la piscina. Asimismo, las cámaras térmicas que detectan la radiación infrarroja podrían revelar diferencias de temperatura bajo la superficie. Si un objeto sumergido ha alterado la conductividad térmica del agua o del fondo circundante, o si su propia temperatura difiere de la del entorno, podría aparecer como un punto caliente o frío en una imagen térmica. Este nivel de análisis va más allá de lo que un simple dron de recreo podría ofrecer, sugiriendo la utilización de equipos de grado profesional para investigaciones forenses o arqueológicas subacuáticas, adaptados a la escala de una piscina. Aunado a esto, es vital entender la ciencia detrás de la preservación de objetos en ambientes acuáticos y cómo esto afecta su detectabilidad. Las piscinas, si bien son ambientes controlados, no son inmunes a la acumulación de sedimentos, el crecimiento de microorganismos y la corrosión de materiales con el tiempo. Estos procesos naturales pueden, paradójicamente, ayudar a preservar ciertos objetos, pero también pueden dificultar su identificación. La imagen captada por el dron, entonces, no es solo una instantánea, sino el resultado de una interacción compleja entre el objeto, el agua, los sedimentos y la tecnología de captura. El software de procesamiento de imágenes puede emplear algoritmos de mejora para reducir el ruido visual causado por la turbulencia del agua o la refracción de la luz, realzando así los detalles del objeto subyacente. Técnicas como la restauración de imágenes, la eliminación de velos o la mejora de contraste se vuelven herramientas indispensables para interpretar lo que inicialmente podría parecer un mero borrón o una distorsión. Ahora, piense en cómo esta capacidad de ver a través del agua, incluso en estructuras artificiales, abre nuevas avenidas para la resolución de casos sin resolver. Si una imagen así fuera confirmada como relevante para la desaparición, desencadenaría un protocolo de recuperación y análisis forense. Esto implicaría el vaciado controlado de la piscina, la excavación cuidadosa del área señalada por el dron y la aplicación de técnicas forenses tradicionales para identificar el objeto y determinar su procedencia y relación con el adolescente desaparecido. Las implicaciones son vastas, desde la posibilidad de encontrar restos, objetos personales del joven, o incluso evidencia de cómo ocurrió la desaparición. La tecnología del dron, en este escenario, actúa como un detector de anomalías de alta precisión, guiando los esfuerzos humanos hacia el lugar exacto donde la verdad podría estar esperando. Es un ejemplo fascinante de cómo la evolución tecnológica nos permite reexaminar el pasado con herramientas que antes solo existían en la ciencia ficción, transformando la manera en que abordamos los misterios y la búsqueda de justicia. La imagen detectada por el dron bajo la superficie de la piscina vacía, lejos de ser un mero indicio, representa una ventana a la intrincada ciencia forense subacuática y su evolución. El análisis de esta fotografía no se limita a la identificación visual de un objeto, va mucho más allá, adentrándose en la reconstrucción de eventos y la aplicación de metodologías científicas para corroborar o refutar hipótesis. Por ejemplo, la forma, el tamaño y la textura del objeto captado por el dron pueden ser comparados con bases de datos de objetos comúnmente perdidos o desechados en entornos recreativos, desde juguetes hasta partes de vestimenta. Además, la forma en que los sedimentos se han depositado alrededor del objeto o la presencia de posibles bioincrustaciones puede ofrecer pistas sobre el tiempo que ha permanecido sumergido, un factor crucial para correlacionarlo con la fecha de la desaparición.
Piense en cómo los arqueólogos subacuáticos utilizan estas mismas técnicas para datar naufragios. Aquí, aplicadas a una escala mucho menor, pero con la misma precisión científica. Además, la tecnología de drones ha revolucionado la forma en que se documentan y analizan las escenas de crímenes o desapariciones, especialmente en entornos acuáticos. Anteriormente, la inspección de una piscina implicaba el vaciado completo y una búsqueda manual, un proceso laborioso y a menudo ineficaz si el objeto buscado estaba oculto o enterrado. Ahora, un dron puede realizar un reconocimiento inicial no invasivo, identificando áreas de interés con una precisión milimétrica. Esto no solo ahorra tiempo y recursos, sino que también minimiza la alteración de la escena antes de que los equipos forenses intervengan. La imagen generada por el dron puede servir como un plano detallado de la ubicación del objeto, permitiendo a los investigadores planificar la extracción con antelación, anticipando posibles dificultades y asegurando que se utilicen las herramientas adecuadas para preservar la integridad de la evidencia. Es fundamental considerar el papel de la luz y la refracción en la captura de imágenes subacuáticas. El agua actúa como un medio que distorsiona la luz, afectando la claridad y la percepción de la profundidad y el tamaño de los objetos. Los drones, equipados con cámaras de alta resolución y filtros especializados, pueden mitigar estos efectos. Por ejemplo, el uso de filtros polarizadores puede reducir el deslumbramiento de la superficie del agua, permitiendo una visión más clara del fondo. Asimismo, los algoritmos de procesamiento de imagen pueden corregir las distorsiones ópticas causadas por la refracción, proporcionando una representación más fiel del objeto tal como es. Esto significa que la imagen captada por el dron no es solo una fotografía, sino una representación científicamente procesada que busca minimizar las variables ambientales para ofrecer la mayor fidelidad posible a la realidad subyacente. Por otro lado, la interpretación de la imagen del dron requiere un conocimiento especializado que va más allá de la simple observación. Los analistas forenses deben ser capaces de distinguir entre artefactos naturales, como formaciones de algas o sedimentos inusuales, y objetos de origen antropogénico. La textura, la uniformidad del color y la presencia de patrones geométricos pueden ser indicadores clave de que un objeto no es natural. Consideremos, por ejemplo, la diferencia entre una roca erosionada y la forma de un hueso o una pieza de metal. La capacidad de un dron para capturar imágenes en alta definición y desde múltiples ángulos facilita esta distinción. El análisis comparativo, la aplicación de técnicas de mejora de imagen y, en última instancia, la validación mediante inspección física y análisis de laboratorio son pasos cruciales en este proceso. La imagen del dron, por lo tanto, no es la respuesta final, sino el catalizador que inicia una cadena de investigación científica rigurosa. La imagen captada por el dron, al ser analizada en detalle, puede revelar no solo la presencia de un objeto, sino también su estado de conservación y la interacción con el entorno acuático a lo largo de los años. Los organismos que habitan en el agua, como algas, bacterias o incluso pequeños invertebrados, pueden adherirse a superficies sumergidas formando una capa biológica o biofilm. La consistencia, coloración y distribución de este biofilm pueden ser indicativos de cuánto tiempo ha permanecido un objeto en su lugar, así como de las condiciones ambientales del agua, por ejemplo, niveles de nutrientes, pH, temperatura. Por consiguiente, un experto en biología marina o limnología podría interpretar estas señales biológicas para estimar la antigüedad del objeto, o para inferir posibles cambios en el ecosistema de la piscina a lo largo del tiempo, ofreciendo así un marco temporal para su deposición.
Además, la forma en que la luz se refleja o es absorbida por el objeto y su entorno puede ser analizada mediante técnicas de procesamiento digital de imágenes que van más allá de la simple mejora visual. La espectroscopía de reflectancia, por ejemplo, puede identificar la composición química de materiales basándose en cómo interactúan con diferentes longitudes de onda de luz. Aunque esta técnica se aplica típicamente en laboratorios, los avances en sensores de drones permiten obtener datos espectrales preliminares en el sitio. Si el objeto detectado tiene una composición inusual para el contexto de una piscina, como un metal específico o un polímero particular, esto podría ser una pista crucial. Piense en cómo los geólogos usan la espectroscopía para identificar minerales en el terreno. De manera similar, se puede aplicar para caracterizar materiales sumergidos, ayudando a determinar si un objeto es, por ejemplo, una pieza de metal de un dispositivo electrónico, un componente de ropa o algo completamente inesperado. Otro aspecto crucial en el análisis de imágenes subacuáticas es la corrección de las distorsiones causadas por la turbulencia y la turbidez del agua. Un dron, al tomar múltiples imágenes desde diferentes ángulos y altitudes, permite la creación de modelos 3D de alta fidelidad. Estos modelos, a su vez, pueden ser procesados para eliminar el ruido visual y reconstruir la forma tridimensional del objeto con una precisión notable. La capacidad de generar un modelo 3D detallado de la piscina y el objeto en cuestión es fundamental para las mediciones forenses. Permite determinar dimensiones exactas, volumen y proporciones, datos que son esenciales para la identificación y para la posterior reconstrucción de los posibles eventos. Por ejemplo, si el objeto detectado tiene las dimensiones aproximadas de un zapato o una mochila, esta información, combinada con otros factores, puede enfocar la investigación en esa dirección. Consecuentemente, la interpretación de la imagen del dron puede beneficiarse enormemente de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Estos sistemas pueden ser entrenados con vastas bases de datos de imágenes de objetos sumergidos, tanto naturales como artificiales, para identificar patrones y clasificar lo que el dron ha detectado. Un algoritmo podría, por ejemplo, ser capaz de distinguir entre un sedimento acumulado de forma natural y el contorno de un objeto manufacturado, o incluso identificar el tipo específico de objeto basándose en características sutiles que un ojo humano podría pasar por alto. Esto acelera significativamente el proceso de análisis y reduce la posibilidad de errores de interpretación, actuando como un primer filtro inteligente que señala las anomalías más prometedoras para una investigación posterior. En contraste, es importante considerar las limitaciones inherentes de la tecnología de drones en entornos acuáticos. La profundidad del agua, la claridad, la presencia de luz solar y la turbulencia son factores que pueden afectar drásticamente la calidad de las imágenes. Incluso con los sensores más avanzados, la penetración de la luz disminuye con la profundidad y las partículas en suspensión pueden dispersar la luz, velando la imagen. Por lo tanto, la imagen captada por el dron, aunque reveladora, es solo el punto de partida. Su interpretación y validación requerirán invariablemente la intervención humana experta y muy probablemente la recuperación física del objeto para un análisis forense detallado en laboratorio. La tecnología actúa como un amplificador de la vista, pero el diagnóstico final recae en la ciencia y la experiencia humanas. La imagen captada por el dron, además de su potencial para la identificación directa de un objeto, abre una puerta fascinante hacia la reconstrucción de escenarios y la inferencia de acciones pasadas a través del análisis de la física ambiental. Pensemos, por ejemplo, en la dinámica de fluidos dentro de una piscina.
Si el objeto detectado es de una densidad y forma particular, su posición y la forma en que los sedimentos se han acumulado a su alrededor podrían revelar información sobre las corrientes que pudieron haberlo movido. Las corrientes, generadas por los sistemas de filtración, los chorros de agua o incluso el movimiento humano, dejan patrones de erosión y deposición muy específicos en el fondo. Un experto en hidrodinámica podría, basándose en la disposición de estos patrones y la ubicación del objeto, inferir la dirección y la fuerza de las corrientes predominantes en el momento en que el objeto llegó a ese punto. Esto, a su vez, podría ayudar a determinar si el objeto fue arrastrado accidentalmente a ese lugar o si fue depositado intencionalmente. Por ejemplo, si el objeto se encuentra en una zona de baja circulación de agua, pero los sedimentos circundantes muestran signos de haber sido removidos por una corriente fuerte, esto sugeriría que fue desplazado desde otra área de la piscina. Más allá de las corrientes, la imagen también puede ofrecer indicios sobre la posible causa de la sumersión del objeto. Si el objeto parece estar parcial o totalmente enterrado, esto podría sugerir que fue arrastrado por una fuerza significativa. La profundidad del entierro, la compactación del sedimento y la presencia de posibles marcas de impacto en la superficie del fondo podrían indicar si fue golpeado o empujado con violencia. Imagine la diferencia entre un objeto que cae suavemente al agua y uno que es arrojado con fuerza. Las marcas y la perturbación del sedimento serían marcadamente distintas. El análisis detallado de estas microalteraciones en el lecho de la piscina, facilitado por la alta resolución de las imágenes del dron y el subsiguiente procesamiento digital, puede proporcionar pistas valiosas sobre la dinámica del incidente. Adentrándonos en un nivel más profundo de análisis, consideremos cómo la imagen del dron, al ser combinada con datos históricos del parque acuático, como planos de construcción originales, registros de mantenimiento de piscinas o incluso testimonios de antiguos empleados, puede ser utilizada para construir un modelo forense más completo. Por ejemplo, si el objeto detectado es inusual o no corresponde a ningún elemento conocido del equipamiento de la piscina, los planos de construcción podrían ayudar a determinar si se trata de un elemento estructural anómalo o de algo que fue introducido posteriormente. Los registros de mantenimiento, por su parte, podrían revelar si esa piscina en particular ha sido objeto de trabajos de reparación o modificación que pudieran explicar la presencia de ciertos materiales o estructuras. Así, la imagen se convierte en un punto de partida para una investigación multidisciplinaria, entrelazando la tecnología de drones con la documentación histórica y la evidencia física. Ahora, piense en cómo esta aproximación analítica puede ser aplicada a la resolución de otros tipos de misterios, no solo desapariciones. Imaginen la detección de anomalías en cuerpos de agua en zonas arqueológicas, donde un dron podría identificar patrones inusuales en el lecho de un río o lago que sugieran la presencia de estructuras sumergidas o artefactos antiguos. O en investigaciones ambientales, donde el análisis de imágenes de drones puede revelar la deposición de contaminantes en áreas remotas, permitiendo rastrear su origen y comprender los procesos de dispersión. La capacidad de obtener imágenes detalladas y, a partir de ellas, inferir información sobre fuerzas físicas y eventos pasados, convierte a esta tecnología en una herramienta poderosa para desentrañar enigmas en diversos campos. En el caso específico del parque acuático, esta comprensión de la física ambiental subacuática nos permite ir más allá de la simple identificación de un objeto y comenzar a reconstruir la narrativa de lo que pudo haber sucedido, basándonos en las huellas que el tiempo y el agua han dejado. La imagen del dron,
al revelar una anomalía bajo el agua, nos impulsa a considerar las implicaciones de la memoria del agua, en un sentido más figurado y científico, explorando cómo los cuerpos de agua pueden retener rastros de eventos pasados, no en un sentido místico, sino a través de la deposición y alteración física. Ahora, piense en cómo los procesos geológicos y químicos, incluso en el entorno aparentemente controlado de una piscina, dejan su huella. Las sales disueltas, los minerales del agua del grifo o incluso los residuos de productos químicos de mantenimiento se precipitan con el tiempo, formando capas de incrustaciones en las paredes y el fondo. Si un objeto ha estado sumergido durante un período prolongado, estas incrustaciones pueden crecer sobre él, encapsulándolo parcialmente y alterando su forma y textura superficial. La imagen del dron, al captar estas capas de sedimento y mineralización, puede ofrecer una historia geológica del objeto, permitiendo a los científicos estimar la duración de su inmersión, basándose en la velocidad de formación de estas capas en condiciones específicas de pH, temperatura y composición del agua. Además, la interacción entre el objeto sumergido y los microorganismos presentes en el agua puede proporcionar pistas forenses adicionales. Las bacterias, hongos y otros organismos microscópicos que prosperan en ambientes acuáticos pueden colonizar la superficie del objeto, formando biofilms. La composición de estos biofilms, su estructura y su extensión pueden variar significativamente dependiendo de la naturaleza del objeto y del tiempo transcurrido. Por ejemplo, ciertos tipos de bacterias pueden preferir adherirse a superficies metálicas, mientras que otras prosperan en materiales orgánicos. El análisis de muestras de estos biofilms, obtenido a través de una excavación guiada por la imagen del dron, podría incluso revelar la presencia de ADN o biomarcadores que ayuden a identificar el objeto o a vincularlo con el entorno circundante o incluso con posibles individuos. Contrastando con los procesos biológicos, la degradación química de los materiales bajo el agua es otro factor crucial. Los metales pueden corroerse, los plásticos pueden volverse quebradizos y los textiles pueden descomponerse a ritmos diferentes dependiendo de la composición del agua y la presencia de agentes químicos. La imagen del dron, al captar la apariencia superficial del objeto, su color, su textura, la presencia de óxido o desintegración, puede ofrecer indicaciones iniciales sobre su composición material y su estado de deterioro. Por ejemplo, un objeto metálico con signos avanzados de corrosión sugiere una exposición prolongada al agua, mientras que un plástico aparentemente intacto podría indicar una sumersión más reciente o un material particularmente resistente a la degradación. Esta información visual es el primer paso para una caracterización material detallada que se llevaría a cabo una vez que el objeto sea recuperado. Por consiguiente, la imagen captada por el dron no es solo una fotografía estática, es un punto de partida para un análisis dinámico de las interacciones ambientales que han afectado al objeto a lo largo del tiempo. Es la capacidad de interpretar estas interacciones, la deposición de sedimentos, la colonización microbiana, la degradación química, lo que transforma una simple imagen en una herramienta forense poderosa. Ahora, considere cómo esta perspectiva ampliada se aplica cuando uno se enfrenta a la tarea de desentrañar un misterio de hace años. La imagen del dron no solo señala qué está allí, sino que también, a través de la interpretación de las huellas que el tiempo y el agua han dejado, comienza a contar cómo y cuándo llegó a estar allí. Es la ciencia de la sedimentología, la microbiología y la química aplicada a la interpretación de una imagen, desenterrando capas de información que el simple paso del tiempo intentó ocultar. La imagen captada por el dron
más allá de su valor como evidencia visual, abre una dimensión completamente nueva al examinar la geoquímica del agua y su interacción con objetos sumergidos. Las piscinas, aunque artificiales, no son entornos inertes. El agua utilizada, ya sea de red o tratada, contiene una mezcla de iones disueltos, como calcio, magnesio, cloruros y sulfatos, además de los productos químicos añadidos para su desinfección y mantenimiento, como el cloro o el bromo. Cuando un objeto, especialmente uno metálico, permanece sumergido durante años, estos iones pueden participar en complejas reacciones electroquímicas, llevando a la corrosión del material e incluso a la deposición de compuestos metálicos precipitados en el fondo o sobre el propio objeto. La imagen del dron, si se analiza con herramientas de espectroscopía de reflectancia de alta resolución, podría revelar la presencia de óxidos metálicos, hidróxidos o sales complejas que son indicativos del tipo de metal original y del ambiente químico en el que se ha encontrado. Por ejemplo, la formación de una pátina verdosa sobre un objeto podría sugerir la presencia de cobre o latón, mientras que una capa rojiza podría apuntar a la oxidación del hierro. La intensidad y la distribución de estas coloraciones, captadas con precisión por el dron, son datos geoquímicos que, al ser interpretados por un experto, pueden ofrecer una ventana al proceso de degradación y, por ende, al tiempo de inmersión. Ahora, considere cómo esta comprensión de la geoquímica del agua se aplica directamente a la interpretación de la imagen. Supongamos que el objeto detectado muestra signos evidentes de corrosión. La velocidad a la que un metal específico se corroe en agua clorada, por ejemplo, está influenciada por factores como la concentración de cloro, el pH del agua y la presencia de otros iones que pueden actuar como catalizadores o inhibidores del proceso. Un análisis detallado de la imagen podría revelar patrones de corrosión que, al ser comparados con tablas de tasas de corrosión conocidas para diferentes metales en condiciones similares, permitirían estimar un rango temporal para la presencia del objeto en la piscina. Es como si el objeto estuviera hablando sobre su historia a través de las marcas químicas que el agua ha dejado en él. Esta información, aunque indirecta, es fundamental para corroborar o refutar la hipótesis de que el objeto ha estado sumergido desde la fecha de la desaparición. Además, la imagen del dron puede revelar la presencia de zonas de precipitación mineral inusuales alrededor del objeto. Ciertas condiciones químicas del agua, como un pH elevado o una alta concentración de calcio, pueden llevar a la formación de depósitos de carbonato de calcio, sarro, sobre las superficies sumergidas. Si el objeto detectado está cubierto por una capa de sarro, la morfología y el espesor de esta capa pueden ser analizados. En algunos casos, el sarro puede crecer de manera más rápida o con una estructura particular en presencia de ciertos tipos de materiales, actuando como un sello que preserva la forma subyacente del objeto. Un análisis comparativo de estas formaciones calcáreas con las que se encuentran en otras partes de la piscina o con muestras de referencia podría ofrecer datos adicionales sobre la antigüedad relativa del objeto. En esencia, el agua actúa como un laboratorio natural, y la imagen del dron nos permite observar los resultados de esos experimentos químicos a lo largo del tiempo. Por otra parte, es crucial considerar la posibilidad de que el agua de la piscina, a lo largo de los años, haya sufrido tratamientos químicos variables. Cambios en los niveles de cloro, la adición de algicidas o clarificadores, e incluso fluctuaciones en el pH, pueden haber alterado la cinética de la corrosión y la precipitación de minerales. La imagen del dron, al mostrar la distribución y la naturaleza de los depósitos sobre el objeto, podría indirectamente sugerir la influencia de estos tratamientos.
Por ejemplo, una capa de depósitos uniforme y densa podría indicar un período prolongado de estabilidad química, mientras que patrones irregulares o la ausencia de ciertas incrustaciones podrían sugerir cambios en el tratamiento del agua. Esta complejidad añade una capa adicional de análisis, requiriendo la consulta con expertos en química del agua de piscinas para interpretar correctamente las señales geoquímicas captadas. Ahora, imagine cómo esta profunda comprensión de las interacciones químicas entre el agua y los materiales sumergidos, revelada a través de una imagen captada desde el aire, puede transformar la forma en que abordamos los misterios enterrados, incluso en los lugares más insospechados. La imagen captada por el dron, más allá de su valor como evidencia visual, abre una dimensión completamente nueva al examinar la interacción biofouling y su potencial como marcador temporal. Los organismos que se adhieren a superficies sumergidas, desde bacterias y diatomeas hasta invertebrados coloniales como hidroides o briozoos, forman comunidades complejas que evolucionan con el tiempo. La naturaleza de estas comunidades, su densidad, diversidad y estructura pueden ser analizadas para estimar la duración de la inmersión de un objeto. Por ejemplo, ciertos tipos de algas filamentosas pueden establecerse rápidamente en una nueva superficie, mientras que la colonización por organismos sésiles de crecimiento más lento, como los briozoos, requeriría períodos de inmersión más prolongados. La imagen del dron, al captar la textura superficial del objeto y la posible presencia de estas colonias biológicas, puede servir como un punto de partida para un análisis detallado por parte de un biólogo marino o un experto en fouling. Ahora, piense en cómo esta comprensión de la colonización biológica se aplica directamente a la interpretación de la imagen. Supongamos que el objeto detectado muestra signos de una fina capa de algas verdes. Esta observación, si bien superficial, podría sugerir que el objeto ha estado sumergido durante un período que varía desde semanas hasta unos pocos meses, dependiendo de la disponibilidad de luz, nutrientes y la temperatura del agua. Por otro lado, si la imagen revela la presencia de estructuras calcáreas más complejas, como los esqueletos de pequeños pólipos o la calcificación de briozoos, esto apuntaría a una inmersión de varios años. Los patrones de crecimiento, la superposición de diferentes capas de organismos y la posible presencia de organismos depredadores o competidores dentro de la comunidad biofouling también ofrecen pistas sobre la historia ecológica del objeto. Es como si cada organismo adherido contara una parte de la historia del tiempo que el objeto ha pasado en el fondo de la piscina. Además, la imagen del dron puede revelar la presencia de bioerosión o bioacumulación, que son indicativos de la interacción a largo plazo con el entorno acuático. Ciertos organismos, como los moluscos perforadores o las esponjas, pueden activamente erosionar superficies, creando cavidades o alterando la forma original del objeto. Por el contrario, otros organismos pueden acumular sedimentos o detritos sobre el objeto, modificando su perfil y su apariencia. La imagen del dron, al captar la rugosidad superficial, la presencia de huecos o la acumulación de material extraño, puede ofrecer indicaciones iniciales sobre estos procesos. Un análisis detallado de estas características, realizado por un experto, podría ayudar a determinar si el objeto ha estado expuesto a la acción erosiva de organismos o si, por el contrario, ha actuado como un sustrato para la acumulación de material a lo largo de años. Esta información, aunque indirecta, es fundamental para corroborar o refutar la hipótesis de que el objeto ha estado sumergido desde la fecha de la desaparición. Por otra parte, es crucial considerar la influencia de los tratamientos químicos de la piscina en la formación y preservación del biofouling.
El cloro y otros desinfectantes utilizados para mantener la calidad del agua pueden inhibir o matar a muchos organismos colonizadores, limitando el desarrollo de comunidades biofouling complejas. Sin embargo, en áreas de la piscina donde la circulación del agua es deficiente o donde los niveles de desinfectante son más bajos, la colonización biológica puede ocurrir de manera más significativa. La imagen del dron, al mostrar la distribución y la naturaleza del biofouling, podría indirectamente sugerir variaciones en la efectividad del tratamiento químico a lo largo del tiempo o en diferentes zonas de la piscina. Por ejemplo, una ausencia casi total de biofouling podría indicar que el objeto ha estado sumergido durante un período relativamente corto, o que la piscina ha sido sometida a un mantenimiento riguroso y constante. En contraste, la presencia de colonias biológicas robustas podría sugerir períodos de menor mantenimiento o la existencia de nichos ecológicos protegidos. Ahora, imagine cómo esta profunda comprensión de la colonización biológica, revelada a través de una imagen captada desde el aire, puede transformar la forma en que abordamos los misterios enterrados, incluso en los lugares más insospechados. Avanzando en la disección de la imagen captada por el dron, es crucial explorar cómo la interacción de materiales no convencionales con el agua y su entorno puede generar artefactos detectables y, por ende, pistas forenses. Más allá de los objetos comunes, imagine la posibilidad de que el adolescente portara o interactuara con elementos menos esperados en un parque acuático. Herramientas de bricolaje si estaba realizando alguna labor no autorizada, componentes electrónicos de dispositivos modificados o incluso materiales exóticos utilizados en actividades recreativas menos comunes. Estos objetos, al ser sumergidos, exhiben patrones de degradación y deposición de sedimentos únicos, dictados por su composición química y física intrínseca. Por ejemplo, ciertos polímeros de alta resistencia pueden resistir la degradación química, pero ser susceptibles a la abrasión por partículas en suspensión, creando superficies pulidas o marcadas de manera distintiva. La imagen del dron, al captar estas texturas y contornos inusuales, puede ser el primer indicio de la presencia de tales elementos. Construyendo sobre esta idea, consideremos la resonancia acústica y vibracional que un objeto sumergido podría generar y cómo esto podría ser detectado indirectamente o inferido. Aunque un dron visual no capta sonido, la presencia de un objeto de cierta masa y densidad, especialmente si está en contacto con la estructura de la piscina o si fue depositado con cierta energía, podría haber alterado sutilmente las vibraciones del agua o del concreto circundante en el momento de su inmersión. Si bien esto es altamente especulativo para un dron visual, la interpretación de la imagen puede, en algunos casos, sugerir un impacto o una perturbación que va más allá de una simple caída. Por ejemplo, la forma en que los sedimentos se han dispersado alrededor de un objeto podría indicar un evento de desplazamiento más violento que una simple sumersión pasiva, sugiriendo una fuerza externa aplicada. Además, el análisis de la interacción luz-material bajo el agua puede revelar propiedades ópticas únicas de objetos no estándar. Ciertos materiales, especialmente aquellos con estructuras cristalinas o superficies altamente reflectantes, pueden interactuar con la luz de maneras que generan patrones de refracción o dispersión particulares. La imagen del dron, al ser procesada con algoritmos de análisis de patrones, podría identificar estas anomalías ópticas. Piense en cómo un fragmento de vidrio tallado o una superficie metálica pulida reflejarían la luz de manera diferente a un objeto opaco y poroso. La forma en que la luz se difracta
o se refleja en los contornos del objeto detectado, podría, en manos de un experto, ofrecer pistas sobre su composición y acabado superficial, distinguiéndolo de elementos naturales o comunes del entorno. Por consiguiente, la imagen del dron actúa como un catalizador para la investigación de lo inusual. Al detectar una anomalía, no solo se señala un punto de interés, sino que se invita a considerar la posibilidad de que el objeto en cuestión no sea un elemento cotidiano. Esto expande el abanico de hipótesis. Podría ser parte de un equipo deportivo especializado, un componente de un instrumento musical sumergido accidentalmente, un objeto de valor sentimental con características únicas. La imagen, al presentar un contorno o una textura que no encaja con la normalidad esperada de una piscina, obliga a los investigadores a pensar fuera de la caja, a considerar escenarios menos probables, pero potencialmente cruciales para la resolución del caso. Ahora considere cómo esta capacidad de la tecnología para señalar lo anómalo y lo no convencional puede ser aplicada cuando uno se enfrenta a la tarea de desentrañar un misterio que involucra la posible presencia de objetos inesperados, abriendo la puerta a interpretaciones que van mucho más allá de lo obvio. La imagen captada por el dron, al revelar una anomalía bajo el agua, nos impulsa a considerar la dinámica de la sedimentación y la estratigrafía subacuática como herramientas forenses. Las piscinas, a pesar de su aparente limpieza, son ecosistemas en miniatura donde la materia orgánica, los residuos de productos de tratamiento y las partículas finas del aire y del entorno se depositan gradualmente. A lo largo de 14 años, estas capas de sedimentos se habrían acumulado de forma estratificada, creando un registro geológico del tiempo. La presencia de un objeto sumergido alteraría inevitablemente la deposición normal de estos sedimentos. Si el objeto fue introducido en un momento específico, habría causado una interrupción en la formación de estas capas, quizás creando una truncatura en los estratos circundantes o provocando un patrón de acumulación anómalo a su alrededor. La imagen del dron, al captar la topografía del lecho de la piscina, podría revelar estas irregularidades estratigráficas. Un análisis detallado de la forma en que las capas de sedimento se curvan, se interrumpen o se acumulan en relación con el objeto detectado, podría proporcionar una estimación de cuándo se introdujo dicho objeto en el agua. Por ejemplo, si los estratos sedimentarios por encima del objeto son significativamente más gruesos que los que se encuentran en áreas adyacentes, esto sugeriría que el objeto ha estado presente durante un período considerable, permitiendo la acumulación de una capa sustancial de sedimento sobre él. Construyendo sobre la idea de la estratigrafía, pensemos en la alteración física de los sedimentos por corrientes localizadas o perturbaciones. Incluso en una piscina, el movimiento del agua, ya sea por el sistema de filtración, por el uso recreativo o por eventos externos como una tormenta que afecte el área circundante, genera corrientes. Estas corrientes pueden erosionar los sedimentos existentes o redepositar material en patrones específicos. Si el objeto detectado fue introducido de manera violenta o se movió dentro de la piscina después de su sumersión, habría creado turbulencias y patrones de erosión o deposición de sedimentos que serían visibles en la imagen del dron. La forma en que el sedimento se ha desplazado alrededor del objeto, formando dunas o crestas de sedimento, o dejando áreas de erosión limpia en el fondo, puede ser un indicador de las fuerzas físicas que actuaron sobre él. Un experto en dinámica de fluidos o sedimentología podría interpretar estas características para inferir la naturaleza del evento de sumersión y el tiempo transcurrido desde entonces. Por ejemplo,
Un patrón de sedimento que se asemeja a la estela dejada por un objeto en movimiento podría sugerir que el objeto fue arrastrado antes de asentarse en su posición actual. Además, el análisis de la composición de los sedimentos en sí mismos, inferida a través de las variaciones de color y textura captadas por el dron, puede ofrecer información crucial. Los sedimentos en una piscina provienen de diversas fuentes: partículas de polvo transportadas por el aire, fibras de ropa, escamas de piel, restos de protector solar y productos químicos de tratamiento. La composición y el color de estas capas sedimentarias pueden variar con el tiempo, dependiendo de los cambios en las fuentes de aporte y en los procesos de deposición. Si la imagen del dron revela distintas capas de sedimento con diferentes tonalidades o texturas alrededor del objeto, esto podría indicar cambios en las condiciones ambientales o en el uso de la piscina a lo largo de los 14 años. Por ejemplo, una capa de sedimento más oscura y compacta sobre el objeto podría sugerir un período de menor mantenimiento o un aumento en la deposición de materia orgánica, mientras que una capa más clara y suelta podría indicar un período de limpieza intensiva o un cambio en la composición del agua. La estratigrafía visual, aunque preliminar, permite una hipótesis sobre la cronología de los eventos. Por consiguiente, la imagen del dron, al revelar estas características estratigráficas y sedimentológicas, se convierte en una herramienta para reconstruir la historia física de la piscina y los eventos que ocurrieron en su fondo. No se trata solo de detectar un objeto, sino de leer el diario geológico que el tiempo y el agua han escrito. Ahora, considere cómo esta comprensión de la estratigrafía y la dinámica de sedimentos, revelada a través de una imagen captada desde el aire, puede transformar la forma en que abordamos los misterios enterrados, permitiendo una reconstrucción temporal de los eventos, incluso en un entorno tan aparentemente simple como una piscina. Al tejer los hilos de la narrativa que hemos desplegado, emerge un tapiz de profunda resonancia. Las capas de información, desde la persistencia de la memoria hasta la intrincada danza de la ciencia forense bajo el agua, convergen para iluminar el camino que nos conduce hacia la comprensión. Hemos transitado por senderos donde la tecnología actúa como un observador omnisciente, capaz de desvelar lo que el tiempo y el olvido han intentado ocultar. La inquietud inicial, esa chispa de curiosidad que nos convocó, se ha nutrido de un entendimiento más profundo de cómo los vestigios de un suceso pueden perdurar, esperando ser descifrados por miradas expertas y herramientas innovadoras. En esta encrucijada de conocimiento, la imagen captada desde el cielo se revela no como un simple punto de datos, sino como un nexo, un catalizador que une el pasado con el presente y abre la puerta a un futuro donde la claridad puede prevalecer sobre la incertidumbre. Las complejidades inherentes a la investigación, desde la interpretación de sutiles variaciones en el entorno acuático hasta la inferencia de procesos físicos y químicos a lo largo de años, nos han mostrado la intrincada red de factores que configuran la verdad. Cada aspecto explorado, cada capa de análisis ha contribuido a solidificar la base sobre la cual se asienta la búsqueda de respuestas definitivas. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, vemos cómo la perseverancia humana, alimentada por la esperanza y amplificada por la capacidad de la tecnología, es capaz de desenterrar verdades que parecían irrevocablemente perdidas. La convergencia de estas ideas nos prepara para la perspectiva final, esa que nos invita a contemplar el significado más amplio de estos descubrimientos y su impacto duradero. A medida que nos aproximamos a esta reflexión culminante, la anticipación crece, impulsada por la certeza de que la verdad, por esquiva que sea, siempre deja una huella,
esperando ser encontrada por aquellos que se atreven a buscarla con rigor y determinación. La imagen captada por el dron, nacida de la confluencia de la curiosidad humana y la audacia tecnológica, no es solo un punto de luz en la penumbra de un misterio de 14 años. Es la materialización de la esperanza persistente, el susurro de la verdad que el tiempo intentó acallar bajo las aguas tranquilas de una piscina. Hemos navegado por las profundidades de este enigma, desentrañando no solo la potencial evidencia física, sino también las capas de ciencia, física y biología que dan testimonio silencioso de los eventos pasados. Cada análisis, desde la geoquímica del agua hasta la danza de los organismos que colonizan lo olvidado, ha tejido un relato complejo, demostrando que la naturaleza misma, incluso en un entorno artificial, es una guardiana de secretos, una cronista paciente de la historia. Lo que comenzó como una sombra en un día de sol, una ausencia que desgarró el tejido de una familia, se transforma ahora en un testimonio de la resiliencia de la memoria y del poder inherente a la búsqueda incansable de la verdad. La tecnología, lejos de ser un mero observador distante, se ha convertido en una extensión de nuestra voluntad de comprender, un ojo que penetra las barreras de lo visible y lo efímero. La imagen, ese fragmento de realidad capturado desde el cielo, nos recuerda que incluso en los lugares más ordinarios, la extraordinaria puede acechar, esperando el momento y la herramienta adecuada para ser revelada. Es un llamado a no dar por sentado lo que se esconde a simple vista, a cuestionar el silencio y a confiar en que, a menudo, las respuestas yacen donde menos las esperamos. La verdadera práctica comienza ahora. No en la mera contemplación de la imagen o en la especulación sobre sus implicaciones, sino en la acción informada que surge de este conocimiento. La indagación profunda, la validación científica rigurosa y la búsqueda incansable de justicia son los siguientes pasos. Un camino que, aunque arduo, está pavimentado con la promesa de cierre y entendimiento. Este caso, en su esencia, nos enseña que la verdad no siempre se revela de forma ostentosa. A menudo se esconde en los detalles más sutiles, en las marcas dejadas por el tiempo y el entorno. La imagen del dron es solo el umbral. Cruzarlo hacia la comprensión plena requiere la dedicación de aquellos que se comprometen a desenterrar la totalidad de la historia, honrando así la memoria del joven cuya ausencia marcó un antes y un después. Que esta historia nos inspire a mirar más allá de la superficie, a confiar en la ciencia y, sobre todo, a nunca dejar de buscar la luz, sin importar cuán profunda sea la oscuridad que la rodee. La verdad espera, paciente, a ser descubierta.